compartir otra mañana, otro domingo, rodeado de la palabra de Dios. También un saludo a todos los hermanos de la iglesia, ¿no? Allá donde están viendo, de los hermanos del Zoom. Y estaba reflexionando sobre la alabanza esta mañana y la verdad que muy apropiada la alabanza. No sé si la alabanza sabía de lo que iba a tocar yo esta mañana, pero ha sido muy acorde a lo que vamos a compartir esta mañana. Y hermanos, me ponía a pensar en la última canción donde decía: yo te busco con fuego en mi corazón. Dice: te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Y ustedes, como yo, creo que tenemos que estar pensando en lo que estamos cantando en el Señor. Muchísimos cristianos estarán cantando esta misma canción esta mañana, pero sin amar a Dios, sin anhelarle, sin realmente demostrar que le necesitan, sin amándose más a ellos que a Dios, ni siquiera buscándole. Cuando yo cantaba esta canción y decía con fuego en mi corazón, yo digo: ¿cuántos hoy habrán venido porque no queda otra? Porque no tengo más nada que hacer, porque hay que venir, porque como estoy en tal ministerio no puedo faltar, pero las ganas no estaban. Y por eso digo que tiene que ver con todo lo que vamos a hablar esta mañana, porque hoy es un mensaje de cuando yo les digo: discúlpenme, perdónenme de antemano, no estoy hablando de vosotros, pero le estoy hablando a vosotros. Y este es un mensaje difícil, es un mensaje donde acá dice cosas la palabra de Dios que nos incomodan. El mensaje, el título es: ¿quién moldea tu vida? ¿A quién sigues? La verdad que cuando yo presento esta palabra, está en 2 Timoteo 3, del 10 al 15, y hay veces que veo venir a la iglesia a personas sin Biblia. Hay algunos contrastes. Y en el pasaje que vamos a ver hoy también va a haber muchos contrastes. Y yo espero que hoy identifiques quién está dirigiendo tu vida, quién está guiando tu vida, quién está dándole forma a tu vida, a quién estás siguiendo. Te invito a que vayamos al pasaje de esta mañana central. Vamos a ver otros más. Pero ahí en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10 al 15. Solo estos 5 versículos vamos a ver esta mañana, pero tienen mucho que decir. Dice la palabra de Dios allí en el versículo 10: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este hermoso pasaje que nos va a delatar muchas cualidades, muchas características de nuestra vida, como la que está aquí detallando de la vida de Timoteo, que Pablo veía. Pero yo quiero que prestes atención a esas primeras palabras: pero tú. Ese pero nos está diciendo que hay algo anterior que contrasta con lo que Pablo va a decir ahora de Timoteo. Y si leemos los versículos anteriores, la lista es horrible. El versículo 2, es del 1. También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos,
infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. Fíjate el contraste que dice Pablo, pero tú no haces lo que estaban haciendo la mayoría de los hombres. Y si vos te pones a ver esta lista de estos hombres, son la descripción de los hombres que viven sin Dios. Porque en esta lista no entraremos ninguno de los creyentes, ¿no? Es de suponer que en esta lista no están los creyentes, no están los que conocen a Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, pero tú has seguido. Pero tú has seguido. Hermano, esta palabra es muy importante. Esta palabra de seguir es, tú has dirigido tu vida en una dirección. Y fíjate lo que dice, has seguido mi doctrina, mi enseñanza. Y yo quiero pensar esta mañana, hermanos, ¿cuál es lo que se nos ha ido enseñando desde que nacemos? La filosofía de este mundo. Este mundo tiene un molde, tiene una forma de vivir, alejada de Dios. Ahora, vos me podés decir, alguien a ver, ¿dónde dice eso? Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, bien, el 2 sobre todo. ¿Sí? La mayoría lo sabemos de memoria, pero yo quiero leer la palabra de Dios. Dice, no os conforméis, o sea, no toméis la forma de este mundo, no toméis el molde de este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay un molde, querido hermano, hay una forma que este mundo quiere llevarte y desde que nacemos nos está dando la forma. Ahora, ¿por qué digo quién moldea tu vida? Vamos a ver qué nos moldea la vida. Pero vamos a hablar un poco de lo que este mundo está moldeando nuestras vidas, o intenta moldear nuestra vida. ¿Sabes que el diablo no está empecinado en cerrar iglesias? ¿Sabes qué está empecinado el diablo? En podrirlas desde adentro. Que abran iglesias, dice el diablo, que se llenen iglesias, pero que ninguna tenga el mensaje coherente y el mensaje de salvación. Por eso vemos a los charlatanes con la doctrina de la prosperidad, con la confesión positiva. Toda gente amadora de sí mismo, avaros, traidores, haciendo mercadería de la gente. El diablo dice, abran muchas más de esas. Total, ya están podridas por dentro. Las estoy pudriendo por dentro. ¿Por qué? Porque están moldeadas por el mundo. Porque van tras sus deleites. Esos hombres no aman a Dios, van tras sus deleites, a su ombligo, a satisfacer sus placeres, estafando al pueblo de Dios, robándoles. Entonces, querido hermano, este mundo tiene un molde. A mí me encanta que comentamos con Julio esta semana. Qué bendición que tenemos como iglesia, que la gente está llegando a la iglesia, que hay personas nuevas y cuando le preguntáis ¿por qué vienes? ¿Qué te gusta? La familia, me gusta cómo se trata, me gusta el amor que veo. Es la mejor forma de evangelizar. No hace falta más método evangelístico que una persona venga a la iglesia y encuentre una familia. Gente que está moldeada por la palabra de Dios. Y no ve ninguna de estas características que Pablo le dice a Timoteo, pero tú no eres todo esto. La moda. Querido hermano, ¿quién moldea tu moda? ¿Cómo te vistes? ¿Gucci? Bueno, es muy caro. ¿Zara? ¿Quién moldea tu vida? Diferente si te vistes en Gucci o en Zara. La Biblia dice que aunque te vistes en Gucci y en Zara, lo hagas con pudor, con decoro y modestia. Esa es la palabra que determina cómo te vistes, no lo que dice el mundo. Ayer vi una pastora, una predicadora en minifalda predicando en la iglesia. ¿Quién determina cómo te vistes? ¿El mundo? ¿O la pudor, la decencia y la modestia, el decoro? La palabra de Dios es la que determina la moda en tu vida. ¿Quién determina tu iglesia? Hermano,
Hoy en día, cuando le preguntas a alguna persona que viene a la iglesia, ¿cuánto hace que vas a la iglesia? ¿No? Si llegas a una iglesia y le preguntas a algún hermano, ¿cuánto hace que vas? Yo a 1 año, 2 años. ¿Y cuántos años hace que sos creyente? Como 10. Ah, antes iba a otra. Sí, esta es mi 5ª iglesia. No hay compromiso. La iglesia pasa a ser la iglesia a tu gusto. Das un tiempo que empiezan a decirte cosas que no te gustan, buscas otra. Total, como tienes comezón de oír, vas a escuchar lo que quieras oír. No vengas tanto con la santidad. No vengas tanto con los requisitos para servir. No vengas tanto con el diezmo. Con los tacaños, ¿no? Que no ponen nada en la iglesia. Con los total, como tengo sana doctrina, no ponemos el diezmo, pero ni siquiera ofrendamos. Y eso es pecado. Entonces, tenemos tantas características de iglesia, varios pintos, y vamos buscando a lo que mejor nos convenga. Pero la palabra de Dios determina cómo es la iglesia. No tu gusto, no tu oído, no tu deseo. Ninguna iglesia es perfecta. Pero qué hermoso que es decir, wow, ¿a dónde? Tenés 60 años, ¿no? ¿Y a qué iglesia fuiste? Yo acá estoy, acá conocí a Cristo, acá conocieron mis hijos a Cristo, acá se casaron mis hijos, acá quiero que me entierren. Eso ya no se ve. Hoy decir que vas a una iglesia 5 años parece un récord. Porque nos van diciendo cosas que no nos gustan y nos vamos. ¿Quién determina, quién moldea la iglesia a la que asistes? Dios tiene que decidirla. Dios tiene que decir cómo es la iglesia donde asistes. Entonces, los conceptos de lo que Dios dice que es bueno, ese es el concepto que tienes que seguir, no el concepto o la opinión de un hombre. Ayer hablaba con un hermano que en la semana tuve un poquito, para hablar no tuvimos tiempo, y ayer hablamos un poquito más largo, y en la semana me dijo, estamos pasando por momentos dolorosos. Uy, dice, el sábado te cuento. Vale, hablamos el sábado. ¿Qué pasó? No, hoy a la tarde tengo que excomulgar a una familia de la iglesia. Wow. Es que la primera vez que me pasa, llevamos 5 años y fui por esta situación. Por eso es que estamos totalmente doloridos. No hay arrepentimiento, no hay... O sea, ¿sabes cuál fue mi consejo? Le dije, si la opinión que tienes para tomar la decisión es la de Dios, no importa lo que opinen los hombres. Porque el que moldea la disciplina en la iglesia y cómo se ejecuta la disciplina en la iglesia y cómo se sirve en la iglesia, lo dice la palabra de Dios. Y si tú lo estás haciendo, muchos se enojarán, pero tú tranquilo. Estás moldeando la iglesia conforme a la voluntad de Dios. Es doloroso, es triste. Pero no podemos hacer la iglesia como nos gusta. La iglesia tiene un diseño y lo da Dios. Hermano, tu matrimonio. ¿Qué dice el mundo de los matrimonios? Prueba, prueba, prueba y quédate con el que más compatible seas. Dios dice, con uno, con una, y hasta la muerte. Ese es el diseño de Dios. El mundo dice, prueba, prueba y prueba. Dios dice, eso es fornicación, es adulterio, es inmoralidad o es prostitución. ¿Quién moldea tus conceptos de matrimonio? Hoy la iglesia española sobre todo está aceptando el matrimonio igualitario en nombre del amor. Pero Dios es amor, pero es justo y es santo. Y tiene un diseño. Varón y hembra los creó. Y si esto sube a YouTube, seguramente se quitará. Porque cuando una persona dice que varón y hembra lo creó, y cita Génesis, le quitan el video de YouTube. Así que guárdenlo en otro lado porque igual lo quitan cuando se sube a YouTube esta predicación. Porque está pasando a montones. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios está en contra del diseño y el molde de este mundo. Por eso la Biblia dice en Romanos que leímos recién, renovados. Renovados. De esos pensamientos que están viciados por el molde que nos estamos
ya chupando desde que nacemos, hasta que el Espíritu de Dios ilumine nuestras vidas y empezamos a entender el diseño de Dios, el plan de Dios, el molde de Dios. El molde de uno mismo. ¿Qué te dicen? Aún predicadores de estos tiempos, ¿qué te dicen? Estos mercenarios. Hay un campeón en ti. Ayer leía otro que decía, tú confórmate contigo mismo y sé feliz con lo que eres. Pero no es que aceptarse, que igual soy así, yo soy así, lindo, feo, gordo. No. Era hacer lo que puedas. No importa que hagas lo que hagas. Tú eres valioso, aunque vayas en contra de Dios. No. Hay un campeón, hay un vencedor. Casi Luna dice, vosotros sois pequeños dioses. Jehová Junior les llamó a algunos de los hermanos ahí. ¿Qué dice la Biblia? Primero Dios, después yo. No. Después la familia. Bueno, ahora me toca a mí. Después el prójimo. Y luego tú. Ese es el diseño a la hora de pensar en uno mismo. Mirar a los demás como superiores a uno mismo. Entonces, te das cuenta que estamos viciados de un molde que va en contra de Dios. En el matrimonio, en la iglesia, en la forma de vestirnos, en el concepto de uno mismo. En las ofensas. ¿Qué te dice el mundo? El que te las hace, te las tiene que pagar. Cuando te lo hicieron, olvídate. Ya está. Fuiste. No hay marcha atrás. No quiero nada. Los que se dicen cristianos, o de nombre por lo menos, dicen, no. Dejo a Dios la justicia. Pero Señor, por favor, la quiero ver, que sea pronto. No, querido hermano, tenemos un molde viciado de este mundo. Jesús en la palabra de Dios nos dice que amemos a nuestros enemigos, que nos perdonemos los unos a los otros, que sobrellevemos las cargas, que el amor cubre multitud de faltas. ¿Te das cuenta cómo estamos siendo bombardeados con un molde? Pero tenemos la palabra de Dios, querido hermano. Ahora, mi pregunta es que, analizando todas estas cosas, ¿por qué cristianos dentro de la iglesia siguen viviendo con el molde del mundo o aún no se terminan de sacar el molde en muchas áreas de su vida de este mundo? Hay varias razones. Pensá conmigo. Puede ser que tengan malas enseñanzas, ¿no? Puede ser que tengan malas enseñanzas. Puede ser que tengan buenas enseñanzas, pero no las apliquen a su vida. Puede ser que estén en la iglesia y no sean creyentes, entonces no tienen el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado. Pero también puede ser, hay otra razón. Puede ser que no pasen ni media hora por día con el molde de Dios. Aún no están en la iglesia. ¿Saben que hay miles y millones de creyentes que solo han leído la Biblia en esta semana, hoy? Y quieren conquistar el mundo y cantan yo te busco, arde mi corazón, te necesito más que a mi ser, te amo, te anhelo. Y hoy es la única palabra que tendrán en toda la semana que viene. Estamos viciados de un mundo donde dice, sos mediocre, no pasa nada. Compárate con aquel que es peor y vas a ver que no es tan mediocre tu vida. ¿Qué dice Cristo? Sed mi discípulo. ¿Qué dice Pablo? Ya vamos a ver. Invítame a mí. ¿Por qué? Porque yo invito a Cristo. Yo quiero decirte esta mañana, querido hermano, como le dice Pablo a Timoteo, tenemos que tener modelos a seguir. ¿Modelos a seguir qué? Imiten a Cristo. Pablo cuando le decía a Timoteo, imítenme a mí, cuando le decía a los de Filipo, imítenme a mí, no le decía a Pablo, hagan muchos Pablitos, para que hagan muchos Pablitos,
para que haya mucho Edward, para que haya mucho Arielito. No, para que haya muchos que como Edward imita a Cristo, haya muchos que se parezcan a Cristo como lo parece Edward. Así que hermano, esto que de quién moldea tu vida es clave para poder seguir disfrutando de todas las bendiciones de Dios y cantar cuando cantemos y no sentirnos avergonzados. Porque si reflexionamos en las canciones que cantamos, o si reflexionamos sobre los textos que leemos, no nos avergüence, sino decirle, gracias Dios, porque erais en otro tiempo toda esta clase de hombres y mujeres. Gracias Dios porque antes lo que me parecía hermoso y tú aborrecías, yo también lo empecé a aborrecer. Vamos a ver esa lista que Pablo dice a Timoteo, pero tú, ponete en el lugar de Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina. Esa palabra seguir, querido hermano, es una palabra que es palocauteo y significa para, que está al lado. Al lado en una forma de compañerismo. Pablo dice a Timoteo, tú has seguido al lado mío. Tú has seguido mis caminos. Tú has seguido mi huella. Viene la idea de pisar donde pisó el otro. ¿Viste cuando hay un lugar barroso y qué le decía que va adelante? El de adelante te dice, pisar donde yo pisé, que ahí está bien, ¿viste? Porque si pisas en otro lado, igual te caes. Es la misma idea. O sea, seguir. Pisar donde yo he pisado. Seguir mi doctrina, las enseñanzas de Pablo. Pablo lo tenía a Timoteo como alguien que había seguido de cerca, al lado de él, en pos de él, en la misma dirección. ¿Tú a quién estás siguiendo? ¿Quién está moldeando tu vida, querido hermano? ¿Hacia dónde vas? ¿A quién miras? ¿A quién estás mirando? ¿A youtubers de moda? Que por decir 3 tonterías durante 1 hora ganan millones. Y tú eres parte del que aporta. Escuchando tonterías. En vez de escuchar a hombres como MacArthur, Michelin, Miguel Núñez, Paul Washer, Juan Manuel, Will Graham. 1 hora de nutrirte de palabra de Dios. Tú decides a quién te estás siguiendo. Querido hermano, la enseñanza, la conducta, dice Pablo. Leamos ayer el versículo, el 10. Pero tú has seguido mi doctrina, la enseñanza, conducta, la manera de vivir. ¿Tienes referentes? La manera de vivir que tú sigues, ¿cuál es? ¿La de Messi, de Ronaldo, de Cristiano Ronaldo, de algún cantante, ¿de quién? ¿Quién moldea tu conducta? Dice propósito. ¿Sabes que la palabra ahí, propósito, del original es la palabra de prótesis? Algo que se pone para corregir, para que vaya a un lugar. ¿No? Pablo dice, tú has seguido también mi propósito. Pablo tenía el propósito de predicar el Evangelio, de sufrir por el Evangelio, de ir a todos lados donde Dios le pedía ir. Y Timoteo, de la misma manera. Vieron que más adelante dice, y tú has sufrido persecuciones en Listra y en Iconio y todo. Saben que Timoteo era nativo de Listra. Ahí en Hechos capítulo 16, el versículo 1, fue cuando Pablo lo recoge a Timoteo y estaban en Listra. O sea que Timoteo vio de cerca el propósito que Dios había trazado en la vida de Pablo y lo hizo suyo. Se puso la prótesis, su propósito. Hermano, vos quizás no tengas el mismo propósito de cada uno de nosotros, tengamos distintos propósitos con Dios, pero son propósitos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es lo importante, que cuando tú veas que tú tienes un propósito marcado y veas a un hombre que tiene ese mismo propósito que tienes tú y veas un fruto en la vida de él, imítalo. Que él sea su ejemplo, porque él imita a Cristo, recordando siempre. Acá no estamos diciendo que mires a Ariel, que mires a Julio, a cualquier otro tigre. No. Mira a Cristo. Pero me voy a adelantar un poquito, pero quiero decir algo. Algunos pastores, sin conocerlo, digo que podrá haber, falsa humildad, dicen, no me miren a mí, mira a Cristo. La iglesia dice, amén. Pero ¿sabe por qué dice eso el pastor? Porque el pastor es un desastre en la vida.
Y eso no es así, ¿no? Dios les insta a mirar a Cristo, pero espera o se requiere de que cuando el pastor o el que esté adelante lleve un testimonio de vida que imita a Cristo, porque eso es requisito. Los pastores deben ser irreprensibles, que no significa perfecto. Pero bueno, me he adelantado un poquito, pero tenía que ver con el tema. Fe, longanimidad, amor, paciencia. ¡Wow! Si vemos estas características en la vida de Pablo, y Timoteo lo había seguido, dice. Mira la pasión que tenía Pablo para predicar. Esa longanimidad de aguantar lo que sea. Como dice un predicador, cuando Pablo llegaba a una ciudad no preguntaba dónde había un mesón para dormir. ¿Cuál es la cárcel más cercana? Porque seguro que terminaba ahí. Pero lo hacía por amor a los escogidos. Esa paciencia que había sido traicionado, dice la Biblia, aún por lo de su misma nación lo querían matar. Había tantas características de Cristo en la vida de Pablo que Timoteo siguió ese modelo y era reconocido. Ustedes recuerdan que en Hechos también la palabra de Dios dice que después que les azotaron a los discípulos, a Pedro y a Juan, no podían dejar de reconocer que habían estado con Jesús. ¿Por qué te reconocen? Se nota por la forma de tu vida, por el molde que lleva tu vida, de que eres hijo de Dios. Porque aún en la enseñanza, querido hermano, ¿qué te quiero decir? Imagínate que yo acá puedo ser un gran enseñador y predico muy bien la palabra de Dios, pero eso no garantiza que soy hijo de Dios, solo garantiza que tengo mucho conocimiento. Pero, si mi vida está acorde a la enseñanza e imito a Cristo, es una evidencia de que soy un hijo de Dios, no mi conocimiento, no mi enseñanza. Y como Ezequiel lo dijo, como si Dios a través del Espíritu fuera guiando, no solamente, y como dijo Eder en la alabanza, no solamente es de palabras, sino en hechos. O sea, no solamente hay que decirlo, sino vivirlo. Porque si solamente decimos las cosas y no las vivimos, no hay poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Es solamente conocimiento. No amamos a Dios, porque cuando uno ama a Dios, trata de vivir en santidad para agradar a Dios, que es 3 veces santo. Fe, longanimidad, paciencia. Dice persecuciones, como te decía. Esa palabra allí, literalmente, significa ponerse a volar. Y cuando vos lees la historia de Pablo en los lugares que visitó, la lista es larga, O sea, en Antioquía, en Iconio, en Tesalónica y en Berea, Pablo, como quien dice, se tuvo que ponerse a volar. O sea, se tuvo que ir volando. Y Pablo había sido testigo de todo esto. Timoteo había sido testigo de todas estas cosas. Y aún había sido salpicado por esas persecuciones, porque igual Timoteo también tuvo que sufrir. Mi pregunta es, ¿has llegado a sufrir por el Evangelio? ¿A cuántas amistades has perdido por decirle la verdad? Por decirle, no, a ese lugar yo no voy. No, a lo que estás haciendo es pecado. O te has callado la boca para no sufrir la pérdida de un amigo. ¿Qué es más importante? Te amo más que a mi ser, cantamos así. Hoy para muchos hasta un perro es más importante que venir a la iglesia. Hermanos, recuerda lo que dice el versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Al maestro lo persiguieron, a ti te pasará lo mismo si haces lo mismo que tu maestro. Ahora, si vivís una vida muy cómoda como cristiano, si vivimos una vida muy cómoda como cristiano, difícilmente tengas muchos problemas. Difícilmente te acusarán de algo. Pero cuando vives como el maestro,
te acusarán de muchas cosas, te traicionarán, sufrirás persecución, sufrirás desprecio, indiferencia. Ahora, si eres de los que a todos les cae bien, hay algo que no huele bien. Porque recuerdo yo un pasaje que dice, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver la luz con la oscuridad? ¿Qué tiene que ver lo santo con lo profano? Ahora, si esas características no están en vos, seguramente le caerá bien a todo el mundo. Esto yo lo dejo a tu criterio, a tu idea, a lo que tú vives. Hermano, necesitamos modelos. Esto mismo que Pablo le dice a Timoteo, te lo está diciendo a ti y me lo está diciendo a mí. Nosotros debemos ser el modelo para que las otras personas vean a Cristo. Un predicador decía, nosotros leemos la Biblia, pero los que están allá afuera nos leen a nosotros. Es como el carnet de conducir. Hace poco alguien sacó el carnet de conducir. O está, creo que Sofía, ¿no? Estás estudiando para sacar el carnet. ¿Sí? Cuando termines el teórico, te dan un coche, ¿sabes manejar? Pero si tienes todo el conocimiento, te falta la práctica, ¿no? Te falta alguien que te guíe, que te explique cómo hacerlo. Y lo que yo quiero decirte esta mañana, querido hermano, que tú tienes la responsabilidad de vivir como Cristo vivió para que otro vea en ti y tú le muestres cómo se vive para Cristo. Que no solamente leas. A ver, si alguien te diga, ¿cómo amas a tu prójimo? Acá la Biblia dice, en tal lado, mira, ama a tu prójimo como a ti mismo. No solamente lo leas. ¿Sabes qué le tenés que decir? Según esta palabra de Dios esta mañana, mírame. ¿Quieres saber cómo se llama el prójimo? Mira mi vida. Eso tendríamos que ser capaces de decirle con toda la vida que llevamos nosotros en nuestro día de vivir. Cuando alguien te pregunte, ¿cómo puedo hacer para perdonar a esta persona? Que mira lo que me hizo. Mírame. No solamente le des ese pasaje que dice perdonaos los unos a otros, perdonaos como Cristo os perdonó. No solamente se lo leas, que te vea, que seas capaz de decir como Pablo, imíteme a mí, así como yo imito a Cristo. No quede en Pablo, no quede en los líderes, no quede en los pastores, queda en la responsabilidad de cada uno de nosotros. Filipenses 3:17, mira lo que dice allí, porque es importante que lo que yo te esté diciendo esté basado en la palabra de Dios, que no son opiniones mías. El 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Pablo dice, mírame a mí. Pero ¿sabes qué? No solamente a mí, sino a muchos más que se conducen como nosotros. Y Pablo se puede estar refiriendo a los más discípulos que estaban con Pablo, a su equipo de trabajo, por ejemplo así, Timoteo, a Tito, a muchos. O sea que no se está refiriendo a decir, hermanos, cuando yo le diga, hermanos, imítenme a mí porque yo soy de Cristo. Dios le está diciendo, imiten al pastor Ariel si lleva una vida que imita a Cristo, pero también lo tiene que decir de Ana Rosa, de Ezequiel, de Osvaldo, de Vanessa, de cada uno de los que estamos aquí. Ahí está moldeada tu vida de tal manera que le puedas decir, mírame, imítame. Cuando alguien te diga, es que yo no sé cómo hacer para leer la Biblia todos los días, porque yo quiero cantar, yo te busco, pero de verdad, que sea sinceramente lo que digo. Le puedes decir, mira, yo hago esto, mírame. Cuando le dice, arde mi corazón por estar en tu presencia, por estar delante de la iglesia, con la iglesia, sirviendo en la iglesia, vení conmigo. Vamos a hacer tal cosa, vení conmigo. ¿Le dices, le puedes decir eso? ¿Tu vida tiene esa forma? ¿La mía tiene esa forma? Hermano, ¿cómo se lee? ¿Cómo se ama? ¿Cómo se sirve? ¿Cómo se ofrenda?
Les puedes decir, mírame cómo se hace. Hebreos 13 también dice lo mismo, del versículo 7 y el versículo 17 dice también, acordaos y mirad a aquellos que los guían. Y cuando veas el versículo 17 se está refiriendo a los pastores, ¿no? E imitar su fe. Son pasajes que nos van dando el contexto de todo esto que estoy diciendo. En 1 Corintios 11, 1 también. Porque no es mi idea lo que vivo, sino la de Dios. Mi molde no son Pablito, sino son Cristo en vosotros. Hermanos, ¿cómo se puede llegar a lograr esto? Quiero que vayamos a un texto del Antiguo Testamento porque se refiere también a esto. Isaías 26, capítulo 3. Isaías 26, versículo 3, perdón. Isaías 26, versículo 3. Un texto que me fascina. Y cuando lo estudié en su contexto y en su original, más me fascinó porque dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y estamos hablando de que Pablo le dice a Timoteo, pero tú has seguido, pero tú has aprendido. Podemos decir, pero tú has perseverado. ¿En qué? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La idea en el hebreo, ¿sabe qué significa? Aquel cuya forma de pensar está enmarcado por Dios. Entonces, ¿cómo definimos esta parte de estos versículos? Hermano, ¿quieres saber cómo se lleva adelante un matrimonio? Esta es la palabra. Este es el molde de cómo se hace un matrimonio. ¿Quieres saber cómo es el molde o el diseño de Dios para un esposo o para una esposa? Aquí está en la palabra. ¿Quieres saber lo que tienes que opinar de ti mismo? Aquí está en la palabra. ¿Quieres saber lo que opinas de los demás? Aquí está en la palabra. ¿Quieres saber cómo se trabaja? Aquí está en la palabra. Este debe ser nuestro molde, no lo que nos dice el mundo. Nuestra forma de pensar debe estar enmarcada por Dios en su palabra. ¿Por qué? Porque en ti he confiado. Porque le cantamos que le amamos. Porque le cantamos que confiamos en Él. Que lo que hacemos lo hacemos en agradecimiento a Él. Entonces nuestra forma, nuestro molde es la palabra de Dios. Hermanos, no solamente seamos maestros, sino también que seamos hacedores de lo que decimos. En un colegio secular, en los colegios, vos podés tener un maestro de ética y moral, ¿no? Porque hay materias, ¿no? Ética y moral. Pero en su vida él puede ser un desastre. Eso no puede ocurrir en la iglesia de Dios. No puede, no debería. Porque es requisito, como había un retiro que me adelanté que les comenté. Hay requisitos para estar delante de Dios y sirviendo al Señor en la congregación. Es necesario que el obrero sea irreprensible y esto y esto. Y después te das cuenta que algunas son características, o sea, la mayoría son características de la conducta. Porque no es solamente enseñar, sino vivir. Porque le estamos enseñando cómo es el molde. Porque la Biblia dice que y habla de los frutos. Por eso te dije que, por ejemplo, vos podés decir que John MacArthur es un gran hombre de Dios. ¿Solo porque lo escuchas predicar? No. Si le conoces y le preguntas a su familia, y le preguntas a su esposa, a sus hijos y a su congregación, y le miras, podrás decir con toda verdad y categoría y fundamento que es un gran hombre de Dios. Yo hoy lo considero un gran enseñador, de los mejores, pero no conozco su vida. Por eso es tan importante, queridos hermanos, que vivamos lo que decimos, para que nosotros podamos ser realmente llamados hijos de Dios con fundamento, no de nombre. Dejemos de ser cristianos nominales de nombre. Por eso es que a veces también las sillas hoy están vacías. Y nosotros estamos rodeados de tanta gente
¿Influenciamos a tanta gente o nos influencian a nosotros tanta gente? ¿Cómo es la cosa? ¿Por qué hay tan pocos jóvenes si aquí hay jóvenes? ¿Por qué hay tantos pocos matrimonios jóvenes si hay muchos matrimonios jóvenes? Sí, teológicamente, ¿querés que hablemos teológicamente? Hablamos teológicamente. De que el tiempo es de Dios, que Él tiene un proceso, de que pin, de que pan. Hablamos de muchas cosas teológicas. Pero puede ser también que es que no ven en los jóvenes, ni en los matrimonios, ni en los ancianos, ni en los de media edad, ni en los de mucha edad, vidas moldeadas por Cristo y con ganas de ser imitadas. No hablamos de superhéroes. Importante sería ser como Cristo, que aunque sin atractivo, le miraba, le deseaba. No es que seas pintón o guapo o lindo. Es que hay algo en tu vida, en la forma de vivir que tienes, en el molde que tienes, que dirige tu vida, que hay paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, dominio propio, fe y amor. Fruto del Espíritu. Eso impacta en un mundo donde todo eso no existe. O si existe, existe por algunos momentos. El cristiano puede vivir en contentamiento pleno. Hermano, dejemos de que lo que decimos sea solo una muestra de conocimiento, sino que nuestra vida refleje que somos hijos de Dios. Si vive como Jesús, sufrirás, vimos el versículo 12. Si entras al ministerio, querido hermano, algunos de vosotros están siendo invitados a entrar al ministerio. Bueno, prepárate para estar agotado, a sufrir, a empezar a tener canas. Y no por la guerra solamente, sino por el estrés que tiene el ministerio. ¿Por qué? Porque no puedes servir a Cristo como si te plazca. Hay maneras de servir a Cristo. La Biblia dice cómo se debe servir a Cristo. El molde del servidor, del que va a trabajar en la iglesia, es el siervo, no el amo. El amo es el que no se despeina. Y está siempre ahí. Ni una cana le sale porque no trabaja, ni se despeina. El siervo sí. El siervo suda. Se cansa, se agota. Y los que quieren servir en la iglesia son siervos. No intentes venir a la iglesia a ser un amo en el liderazgo. El liderazgo en la iglesia es para servicio. Hermano, el versículo 14 vuelve a decir, pero tú. Bueno, el 13 dice, mas los hombres malos y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero son textos que ya los conocemos, que sabemos el destino de ellos, que sabemos que, como dice el Salmo 73, el Señor se servirá de ellos, por más que ahora vean y veamos que se multiplican sus riquezas, que su éxito, su fama. Guarda, no mires ni anheles a los inicuos, porque el Señor se reirá de ellos al final. Pero tú, dice Pablo a Timoteo, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Te has persuadido de Cristo? A ver, hermanos, ¿te has persuadido de que esta es la palabra de Dios? No dije que contiene la palabra de Dios. Dije que es la palabra de Dios. Porque si te dijera que contiene, también puede contener otras cosas. Esto es la palabra de Dios. ¿Te has persuadido de ello? O sea, que cuando Dios te dice cómo debes ser como padre, como esposo, como trabajador, como persona, ¿vale más tu opinión, la del mundo, o esta, la opinión de Dios? Porque esta es la única verdad. No importa lo que a ti te parezca. No importa lo que a mí me parezca. Si lo que yo te digo de acá no tiene que ver con la palabra de Dios, que ni te parezca ni te interese. Porque no venimos a predicar nuestras ideas. Venimos a predicar el diseño de Dios para nuestras vidas. Por eso es que a veces estudiamos 15, 20, 30 horas para predicar un sermón de 40 minutos. Porque queremos estar seguros que lo que vamos a decir, Dios lo dice.
Por eso nos da mucha tristeza, porque le vemos a algunos, en muchas iglesias se ve también, distraídos. Mira, es muy triste ver cuando termina el culto en las iglesias. Vos fíjate de qué se habla. ¡Wow! Menos mal que terminó el área más pesado. Hoy estuvo larguísimo. Qué larguero que es. Hoy juega el Barça y el Real Madrid. Hoy la semana que viene tenemos la Champions. Oh, ¿viste cómo se vino la hermanita esa vestida? Wow. Siempre lo mismo. Hoy llegaron tarde, siempre lo mismo. Hoy, ¿viste el otro hermanito? Se la pasó como 10 minutos de la prédica con el Facebook. ¿Y qué haces tú mirando al otro hermano 10 minutos ahí en el Facebook? Es triste. Es triste porque una de las cosas es la falta de respeto a alguien que se pegó 30 horas para darte buenas palabras, buenos pastos, y que no lo tengas en cuenta. Pero me llegó unas palabras, ¿no?, de una hermana que decía: estamos viviendo en un mundo de cepas. Las cepas de Omicron, la cepa del Delta. Cuidado con la cepa de Brasil. Hermano, yo quiero decirte esta mañana que sepas que en el mundo tendréis aflicción, pero Cristo venció al mundo. Quiero que sepas que hoy día vas a llorar y sufrir por Cristo, pero que en la eternidad Él enjugará toda lágrima de tus ojos. Y eso vale la pena. Esto es un suspiro de la vida. Tenemos una eternidad con Cristo. ¿Por qué no le anhelas? ¿Por qué no le amas? Si Él te amó primero. Hoy predicamos un evangelio que no ofendas a nadie. Y nosotros nos pasamos la vida ofendiendo a Dios. Y no te importa hacer muchas cosas con la mediocridad. Él te enjugará toda lágrima. Él es un Dios de oportunidades. Desde la niñez, dice el versículo 15, para terminar. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Padres, enseñen la palabra de Dios a sus hijos. No les dejen de fiar en la palabra de Dios hasta que se vayan de tu casa. Un hijo tiene que obedecerte, no puedes tú obedecer a tu hijo. La palabra te lo dice aquí, léelo de vuelta, dice, para que puedas hacerte sabio, para que puedas entender la salvación. Si tú le dejas que no venga a la iglesia, le estás prohibiendo la única posibilidad que él tiene que sea salvo. No puedes mandarte a tus hijos. Tú tienes la responsabilidad con ellos hasta que se vayan de tu casa. Cuando tengan 18 años podrán decidir si vienen o no a la iglesia, porque saben y pueden decidir, pero si tienen 12, 8, 15, 17, no saben ni lavarse, y crees que sabes qué pueden hacer con su vida, tú tienes la responsabilidad de hacer con ellos lo que debes hacer como padres. Porque no te puede importar la opinión de este mundo que dice, déjalo, tú no le puedes obligar. Y cuando te enfrentes con Dios, ¿qué le vas a decir? Cuando Dios te diga, ¿qué hiciste con Cristo? ¿Qué hiciste con Cristo, con tus hijos? Es la única forma que puedan llegar a entender para ser salvos. Y a veces los padres se lo negamos. Yo no quiero estar en ese lugar cuando Dios me diga esas cosas. Esto no garantiza el éxito de que ellos sean salvos, pero tú estás haciendo lo que la Biblia dice, lo acabamos de leer. No te guíes por el molde de este mundo, lee la palabra de Dios y haz lo que la Biblia dice. La opinión de los hombres no te tiene que interesar. No es que mi papá me crió así, tu papá no sabía nada de la Biblia a lo mejor. Y aunque fueron buenos padres, porque la Biblia lo dice, vosotros son malos padres, pero saben dar cosas buenas a sus hijos. Así que no estoy hablando de malos padres.
Estoy hablando que quizás son buenos padres, pero no hicieron lo que la Biblia dice. No es garantía de que sean salvos, pero tú has hecho lo que tenías que hacer. Y de eso se trata, querido hermano, el molde. ¿Por qué hoy ya no se casan los jóvenes? Porque ven los matrimonios y... ¿Yo quiero eso? Ni loco me casan. Hombres y mujeres hablándose todo el tiempo mal del uno y del otro. No, porque este es uno, esta es una... ¿Qué se van a querer casar los jóvenes con lo que ven? ¿Qué van a querer venir a la iglesia a los hijos nuestros si ven desinterés? Sin compromiso. Sin amarse los unos a los otros. Que era lo mismo ir y no ir. Hermano, lo acabamos de leer. A todas las palabras que hemos reflexionado esta mañana, lo hemos citado con palabra de Dios y con los textos en su contexto. No es la opinión mía, pero tú decides quién moldea tu vida. Yo ruego a Dios que cada uno de nosotros sigamos el molde de Cristo, porque es así donde tendremos la oportunidad de que seamos conocidos por nuestros frutos. No porque los producimos, solo lo llevamos. Así que Dios le bendiga. Vamos a ver esta mañana.